Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y acá se trata del yugo desigual, que muchas veces nosotros practicamos el yugo desigual y muchas veces no lo entendemos cuando no estamos en la palabra bien afianzados, ¿sí? Y dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta es una de las cosas que generalmente existe hoy en la iglesia y existe en los jóvenes y aún en las personas mayores existe este problema, donde las personas se unen en yugo desigual, quiere decir, muchos cristianos se unen a personas incrédulas o se casan, ¿sí? O algunos hasta forman pareja, y que es lo más común hoy en día, y lo hace un cristiano con un incrédulo. Y por esa unión de yugo desigual, causa muchos problemas a las personas, ¿sí? Muchas personas tienen problemas porque, ¿qué sucede? El cristiano quiere ir a la iglesia, pero el incrédulo no quiere ir. El cristiano se rige por las cosas de Dios, pero el mundano no se rige por las cosas de Dios. Entonces, por lo general, la persona cuando ya se mete o se propone esa unión de yugo desigual, comienzan a tener grandes problemas. Y estos problemas hacen que terminen en separación, ¿sí? O sea, una de las cosas que ya Dios lo tiene contemplado en la palabra, y si Dios lo tiene contemplado en la palabra, es porque realmente es algo que no se debe hacer. Y acá dice, bueno, no unáis, está hablando el apóstol Pablo, dice a los Corintios, y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sí? O sea, la justicia y la injusticia no tienen ninguna comparación, ¿sí? Sabemos que si hablamos de justicia, por ejemplo, en el caso de la palabra de Dios, entendemos que Dios es justo, ¿sí? Entendemos que Dios es justo y que lo que nos enseña a nosotros a cómo conducirnos y cómo ser es una forma correcta de vivir. Ahora, si vivimos en la injusticia, vivimos fuera de lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Así que, bien lo dice la palabra, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué compañerismo puede haber entre un creyente y un incrédulo? ¿Sí? Y acá dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esto es algo que nosotros debemos ver y contemplar, que no hay ningún compañerismo y comunión con la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque sabemos que las tinieblas son dirigidas, son llevadas adelante por el mismo diablo. Sí, el diablo dirige las tinieblas y tiene un grupo de príncipes, gobernadores, tiene mucha cantidad de gente a su servicio, ¿sí? Tiene tanto demonios
ángeles caídos, todos trabajan para el diablo y las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de luz, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mismo Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto y hoy día Dios diciéndonos a nosotros, nos está diciendo, bueno, ¿qué compañerismo hay de alguien que va a la iglesia y alguien que no va a la iglesia? ¿Qué compañerismo hay en aquel que sigue a Dios y qué compañerismo hay con aquel que sigue al diablo? O sea, de ninguna manera, de ninguna manera, hay un compañerismo y se trata de lo espiritual, ¿sí? Las personas espiritualmente, se guían siempre por algo. Ahora, si una persona está guiada por Dios, está guiada por la luz de nuestro Señor Jesucristo, su mente va a poder ver cosas que no veía antes. Y sin embargo, aquellos que sí están en tinieblas no van a poder ver nada de lo que Dios tiene preparado para aquellas personas que siguen al enemigo. No van a poder tener nada. El Señor en Juan 8:31 le dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Es lo mismo que digamos hoy día, ustedes van a conocer la luz, mi luz, la luz de Cristo. Y van a conocer, al conocer la luz, vamos a conocer a Cristo, que es la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice eso, ahora que nosotros estamos en el Evangelio, lo entendemos, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así que, y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿en qué pueden ponerse de acuerdo Jesucristo y el diablo? ¿Sí? ¿En qué se pueden poner de acuerdo? En nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha venido a la tierra para enseñarnos y darnos la luz que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos liberta, nos deja libres de toda acechanza del enemigo. ¿Por qué? Porque estando en tinieblas las personas están atadas, ¿sí? Las personas están atadas y las personas no pueden salir de esa atadura a no ser que sean alumbrados con la luz de Cristo. En el transcurso de mi vida he visto muchas personas estar en tinieblas, pero también las he visto después conocer la luz de Cristo. ¿Sí? Conocer la luz de Cristo. Así que no podemos dejarnos llevar por nada que sea del mundo o que sea del enemigo. ¿Qué comunión hay, dice, entre Jesucristo y la tiniebla? Fíjense bien que aquellos que quieren seguir a Cristo comienzan a arreglar sus vidas. ¿Por qué? Porque si uno permite al Espíritu Santo entrar en nuestras vidas, el Espíritu Santo comienza un trabajo en nuestras vidas. Y ese trabajo es un trabajo de limpieza, ¿sí?
Si Jesucristo trabaja en nuestras vidas, es un trabajo de limpieza. Y todo lo malo, toda la idolatría, todo lo que ha estado contaminado con el enemigo, nuestras vidas se empiezan a limpiar y a limpiar y a limpiar. Y va desapareciendo toda tiniebla de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que entra la luz de Cristo, la tiniebla va desapareciendo, la tiniebla de nuestras vidas. Entonces, hay muchas personas que asisten a la iglesia y quieren hacer las dos cosas. Unos las quieren hacer por temor, ¿sí? Unos dicen, bueno, yo voy a hacer esto porque voy a ir a la iglesia que iba antes y voy a ir a la iglesia evangélica. ¿Por qué lo hacen? Por temor de haberse equivocado al ir a la iglesia evangélica. Dicen, bueno, voy a las dos, así me salvo, ¿sí? Me salvo del infierno. ¿Y qué sucede? Que no hay forma de vivir en el mundo y poder obtener una limpieza espiritual y de tener el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay personas que viven, siguen en la parranda, en el adulterio, en todas las cosas esas y quieren permanecer eh, haciendo lo malo y viniendo a la iglesia. Pero no puede ser así. Prácticamente el venir a la iglesia y hacer lo malo es como que no se viniera a la iglesia. Porque las personas piensan que venir a la iglesia es cumplir con la iglesia. Pero ¿qué sucede? La iglesia no es para cumplir, sino para vivir una relación con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma de vivir. Venir y tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Una relación que persevere hasta el fin y cuando sea el fin, que Jesucristo pueda venir a buscarnos a nosotros, ¿sí? Y siempre que estemos nosotros en el camino del Señor, vamos a tener la salvación y la vida eterna. Ahora dice, ¿qué parte del creyente qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí? Tenemos a alguien muy conocido que se llamó Salomón, hijo de David. Y este joven comenzó a gobernar muy joven. Muy joven. Entonces, cuando comenzó a gobernar, le pidió sabiduría a Dios, porque Dios le dijo, bueno, ¿qué es lo que quería? Y él le dijo, bueno, yo quiero sabiduría para poder gobernar este pueblo, para poder salir adelante y ser un buen gobernante. Entonces, Dios le dijo, bueno, yo te voy a conceder una sabiduría tan grande que van a viajar muchísimas personas, van a venir a conocerte y a ver tu sabiduría. ¿Sí? Eso le dijeron. Entonces, y como no me has pedido nada monetario, te voy a bendecir de tal forma que te voy a hacer el más rico de los reyes, ¿sí? De la tierra. Y bueno, Dios cumplió dándole sabiduría y dándole riquezas. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo,
Salomón comenzó a cometer algunos errores, equivocaciones y comenzó a transgredir los mandamientos de Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Comenzar a hacer lo que se llama yugo desigual. Él comenzó a casarse con las hijas de todos los reyes paganos. Y juntamente con eso de casarse con los reyes paganos, las hijas de los reyes paganos, también estas mujeres comenzaron a pedirle que le edificaran templos a ellas, perdón. O sea, le dijeron, Salomón, necesitamos templos para adorar a nuestros dioses. ¿Y qué pasó? Que Salomón, para quedar bien con sus esposas, comenzó a construirle templos para que ellas adoraran al mismo diablo. Un hombre que tenía gran sabiduría, un hombre que había sido puesto por Dios y había sido dotado de gran sabiduría y de gran riqueza, comenzó a transgredir las leyes de Dios haciendo yugo desigual. Estas mujeres después no se conformaron con que Salomón le hizo los templos para que ellas adoraran, sino que después estas esposas comenzaron a pedirle a Salomón que las acompañara a adorar en sus templos paganos. ¿Y qué hizo Salomón? Fue y las acompañó. Quiere decir que cuando se hace yugo desigual, estamos permitiendo que el enemigo comience a trabajar en nuestras vidas. Y no solamente comienza a trabajar en nuestras vidas, sino que nosotros mismos terminamos adorando a dioses ajenos, ¿sí? Por hacer yugo desigual. Yo quiero que sepa que todas las personas que hacen yugo desigual siendo creyente y buscando un incrédulo que no sea creyente, que no sea de la iglesia, pone en peligro y en riesgo su vida espiritual. ¿Por qué? Porque nunca el creyente va a poder llevar al incrédulo a la iglesia, y si lo lleva es por un tiempo hasta que se casan. Después que se casan, la mujer creyente termina siguiendo al esposo y el esposo la saca fuera de la iglesia, como también lo hacen las mujeres. Primero le permiten y van a la iglesia, lo acompañan al hombre a la iglesia, pero llega un momento que dicen, no, ahora nosotros vamos a ir a la otra iglesia. ¿Y qué sucede hoy en día? Tanto hombres como mujeres que hacen yugo desigual no traen a la persona para que se convierta como creyente, sino que ellos terminan adorando en sus templos paganos que un día nosotros mismos hemos conocido. Así que Salomón, con toda la sabiduría que tenía, con todas las riquezas, se volvió el hombre más tonto y más incrédulo que nosotros nos podamos imaginar. Y saben que nada de lo que hagamos en contra de las leyes de Dios vamos a tener buenos resultados. Nada que hagamos en contra de la voluntad de Dios vamos a tener buenos resultados. Sino que todo que nos va a salir mal. ¿Por qué? Porque el diablo tiene la costumbre de
hacer que las personas se confundan y en su confusión terminan adorando al mismo diablo. No hagan como hizo Salomón, porque todo el mundo, cuando habla de Salomón, habla como una persona de las más sabias del mundo. Sí fue, lo fue, pero lamentablemente terminó siendo el más incrédulo y tonto de todos los hombres y de los reyes. Cuando vemos, si vemos nosotros, vamos a ver que Salomón escribió Eclesiastés. Y él, cuando habla de todas las cosas que conoció y de todas las cosas que hizo. Pero ¿saben una cosa? Al último de este libro de Eclesiastés, él se da cuenta de todos los errores que cometió. ¿Sí? Y él dice, vanidad de vanidades. ¿Por qué? Y bueno, porque cada uno de los creyentes son sacados de la iglesia de una forma u otra. Y bueno, después viene la cosa, después viene el problema, porque siempre el enemigo va a sacar a las personas y así como eran incrédulos antes, trata de sacarlos de la iglesia para volverlos a convertir en incrédulos, inclusive los convierte en personas las más tontas que pueden haber por no tener ya la sabiduría de Dios como la que perdió Salomón y terminó siendo el más tonto de los hombres. Así que cuando hable de Salomón, fíjese bien lo que dice, porque Salomón tiene un poco de historia y después todo lo demás es algo horrible, porque una de las cosas que más odia Dios es la idolatría. Acá dice, o qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Se dan cuenta qué acuerdo hay? ¿En qué puede haber un acuerdo entre aquel que adora a Dios en su templo y qué acuerdo puede haber con aquel que adora a Dios, a ídolos en sus templos, que adoran al diablo? ¿Sí? Esto es lo que enseña la palabra. ¿Qué acuerdo hay? Una de las cosas que yo quiero enseñarles a las personas, a los jóvenes, principalmente que son los que se van casando y lamentablemente algunos se van juntando, que en vez de ser un matrimonio legal son personas que viven en el concubinato, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Es hacer yugo desigual. Para todos los que están en la iglesia, muchas veces su amor imposible está fuera de la iglesia. Lamentablemente, eso es así. Así que dice, porque dice la palabra, ¿sí? Dice así, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, una cosa que se debe entender. Antiguamente se iba a adorar al templo de Dios, porque allí habitaba el poder del Espíritu Santo y allí teníamos un encuentro con Dios y su poder. Pero desde el momento que nuestro Señor Jesucristo hizo el pacto
que al derramar su sangre, que se llama sangre del nuevo pacto, al derramar su sangre, hizo que todos pudieran acceder a las promesas de Dios. ¿Qué sucedió? Cuando Jesucristo está en la cruz, después de haber sido sacrificado, golpeado, escupido, apedreado, y que le habían dado latigazos, Jesucristo muere. Y en el momento que Él muere, en el templo que existía en aquellos tiempos, el velo del templo se parte en dos y queda al descubierto. Como era antes, estaba el lugar santo donde estaba el sacerdote y estaba el lugar santísimo donde estaba atrás del velo la presencia de Dios. Entonces, cuando muere Cristo, ese velo se parte en dos, entonces ya hay acceso directo a la presencia de Dios sin la necesidad de hombres, sino que Dios puso como único y suficiente sacerdote a nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a Dios. O sea que cuando nosotros oramos, pedimos en el nombre de Jesús y vamos a la presencia de Dios. ¿Sí? Podemos comunicarnos con Dios. Antes teníamos que hacerlo por medio del sacerdote, porque el sacerdote era el que traspasaba el velo y se comunicaba en la presencia de Dios. Hoy, para ir a la presencia de Dios, usted como yo, solamente nos arrodillamos, oramos a Dios en el nombre de Jesús y en ese momento ya estamos en comunión con Dios. Entonces dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Él está diciendo, porque ustedes son el templo del Dios viviente. O sea que el Espíritu Santo ya no está más en el templo porque ya desapareció ese sacerdocio y ahora nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros llevamos el poder del Espíritu Santo y cada uno de nosotros somos llenos del Espíritu Santo y recibimos revelación y poder de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. O sea que donde nosotros ya no tenemos que estar en templos para tener un encuentro con Dios, sino que en nuestras casas, en cualquier lugar que nos podamos arrodillar o caminando y que digamos en el nombre de Jesús, Padre, te pido esto, te pido lo otro, o te agradezco, bueno, en cualquier lado que estemos, lo hacemos en el nombre de Jesús y ahora como único sacerdote de Jesucristo entramos a la presencia de Dios. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Sí? Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. O sea que antiguamente solamente los judíos podían ir al templo, podían adorar, podían recibir las bendiciones de Dios. Pero hoy, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos, y su sacrificio, recibimos las promesas de Dios, siempre y cuando tengamos fe en que Jesucristo murió y resucitó, ¿sí? Y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Bueno, entendiendo eso, entramos a la presencia de Dios y podemos hablar directamente con Dios y de comunicarle cuáles son nuestros problemas y nuestras necesidades. Así que, hermanos y hermanas, bueno, que el Señor les bendiga y espero que entiendan que no debe casarse con una persona que no
sea de la iglesia. Cada persona que usted quiera casarse debe tener como prioridad entender y saber que debe ser una persona cristiana. Si usted cree que va a convertir al incrédulo, se equivoca. Yo tengo mucha experiencia, 40 años de experiencia de ver gente que quiere y cree que va a convertir a un incrédulo, y eso no sucede. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, el Señor dice: no hagáis yugo desigual. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.